Bienvenidos esta noche, estimados oyentes, a este canal Visión por las Almas. Estamos nuevamente trayendo un mensaje de la Biblia conforme a la palabra del Señor que nos ha dado a toda la humanidad para que nosotros le conozcamos y empecemos a amarle, empecemos a comprender lo que Dios ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo. Le damos gracias a Dios porque nos ha dado otro día más de vida y otro día más en el cual podemos predicar, hablar de un tema que la Biblia nos revela todos los días. Y nosotros nos enfocamos en la palabra, la leemos y meditamos en ella. El Señor nos regala un mensaje para que lo podamos compartir para con nuestros prójimos o con nuestros familiares. Y Dios primero los comparte con nosotros y después nosotros sentimos en nuestros corazones compartir un mensaje con cualquier persona que hallemos, y por eso lo hacemos por este medio. Así que sea muy bienvenido a este canal cristiano. Somos cristianos, los identificamos con Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador personal en nuestras vidas. Y esta noche le traemos un mensaje de sabiduría, conocimiento de que habla la Biblia. Y lo encontramos en el libro de Proverbios, escrito por el rey Salomón, un hombre que fue muy sabio porque le pidió sabiduría a Dios, y Dios le dio mucha sabiduría, mucho conocimiento sobre muchas cosas que en la actualidad siguen vigentes todavía. Y si nosotros estudiamos el libro de Proverbios, es un predicador que a mí me gusta escuchar. Él identifica al libro de Proverbios como cada versículo, cada proverbio es como una píldora de conocimiento que si nosotros la leemos y meditamos, es como que nosotros nos estemos tomando una píldora de sabiduría en nuestras vidas para saber conducirlo en esta vida, principalmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y así paso a este mensaje, estimados oyentes. Y la Biblia la leemos honrando al Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se encuentra en Proverbios capítulo 1 y dice así, del 1 al 7: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Me quiero enfocar esta noche lo que es el principio de la sabiduría. Nosotros sabemos que todo tipo de hombre, todo tipo de raza tiene conocimiento, tiene mucha inteligencia. Pero esta noche queremos hablar el tema de sabiduría referente a las cosas de Dios. La sabiduría que Dios, la sabiduría que empieza con Dios. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová o temor a Dios. Y la palabra, si nosotros la buscamos en un diccionario, la palabra sabiduría es un pleno conocimiento profundo de conceptos o de cosas que podamos adquirir en nuestra vida. Por ejemplo, los doctores tienen mucha sabiduría en las cosas que ellos hacen, en las operaciones, hay muchas cosas. Pero el temor de Dios es el principio de la sabiduría en las cosas de Dios. Todas las cosas relacionadas a la Biblia y respecto a Dios, primero se empieza con el temor a Él para que nosotros podamos adquirir esta sabiduría, este conocimiento profundo de Dios. Y la sabiduría se puede referir a conocimiento, como lo dijimos, a inteligencia, y también
la palabra sabiduría no es solamente tener inteligencia, es también hacer las cosas conforme a la inteligencia. O sea, yo puedo tener mucha inteligencia de muchas cosas, pero no las puedo desarrollar. La sabiduría tiene las dos cosas, tiene la inteligencia y tiene la acción de cómo hacer con las cosas apropiadas. Entonces, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, eso está bien claro. Entonces nosotros queremos compartir que el temor al Señor es el conocer sus mandamientos, el conocer su carácter y conocer su persona. Nosotros no podemos conocer a Dios si Dios mismo no viene a nosotros y nos revela quién es Él. Porque hay muchas personas que leen la Biblia pero no la entienden. Y el problema por qué no la podemos entender la Biblia es porque no le tenemos temor a la persona que inspiró esta palabra, que es el Señor. Entonces, si nosotros guardamos temor a Dios, en otras palabras, si nosotros tenemos reverencia, respeto a Dios, Dios mismo nos va a estar revelando lo que Él tiene para nosotros en esta palabra. Por eso cuando nosotros nos acerquemos a leer a la Biblia, pidamos primeramente, acerquémonos con reverencia al Señor, pidiendo lo que Él nos ayude a entender lo que está en la Biblia. Porque podemos sacar muchas cosas de la Biblia y podemos predicar cosas que no son. Y le digo, todo depende del temor a Dios. Y el temor a Dios también tiene que ver con el respeto, con el obedecer sus mandamientos, con el perseverar en la comunión con Dios. Eso es el temor a Dios. Y también es tenerle miedo, porque Dios es temible. Dios es temible. ¿Quién no le va a temer a Dios? La Biblia dice que Dios es un amor, es amor, pero también es fuego consumidor. Y todos sabemos que todos le tenemos miedo al fuego. Entonces sí, implica que nosotros tenemos que también tenerle miedo a Dios por lo que Él es, porque Él es fuego consumidor. Entonces, la sabiduría que viene de Dios primeramente nos revela el carácter de Dios. Y el carácter de Dios hacia el ser humano ha sido siempre el salvarlo a nosotros, el apartarlos de una vida natural hacia una vida espiritual. Me refiero a que Él nos cambia principalmente por dentro a nosotros. Esa es la sabiduría de Dios, el conocer lo que Dios puede ser a través de nuestras vidas, cambiar nuestros corazones y empezarlo a amarlo a Él. Pero como digo, si no tenemos la sabiduría no podemos acercarnos a Dios porque no le conocemos. El momento que nosotros empezamos a respetar a Dios y empezamos a honrar a Dios con nuestras actitudes hacia Él personalmente, es cuando nosotros empezamos a adquirir la sabiduría, el conocimiento de Dios. Y la sabiduría de Dios nos revela a través de sus mandamientos. Por ejemplo, en el Éxodo están 10 mandamientos. Y los voy a leer para nosotros entender el carácter de Dios y el conocimiento de Dios a través de sus mandamientos. Y voy a hablar de los 10 mandamientos. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 20, versículo 12 en adelante. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ella hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y los santificó. Honra a tu padre y honra a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Entonces, aquí está, esto es la sabiduría de Dios, sus mandamientos. Sus mandamientos es lo que caracteriza quién es Dios. Dios es un Dios que aborrece, que no está de acuerdo al no matar, al no mentir. Entonces, tener la sabiduría de Dios es no practicar estas cosas, no practicarlas, apartarnos de estas cosas, de no mentir, de no tener otros dioses ajenos delante de Él, porque Él es único, Él es el único Dios que debe ser honrado, y lo demás cosas que los hombres honran como dioses no son dioses, sino son estatuas, son ídolos, son abominaciones delante de Él. Entonces, a través de nosotros, si nosotros estudiamos los mandamientos de Dios, nosotros adquirimos sabiduría de Dios. Y entonces, si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, no conforme a nuestra fuerza, sino no conforme a lo que nosotros podemos hacer humanamente, sino con el Espíritu de Dios, nosotros podemos cumplir los mandamientos que Dios ha dado. En el Nuevo Testamento, el Señor los resume todos los mandamientos del Antiguo Testamento en 2 mandamientos, y eso consiste de amarlo a Él con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma, y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Esto es la sabiduría de Dios. Ese es el principio de la sabiduría de Dios, el tener esos 2 mandamientos metidos en nuestros corazones. Y acuérdense que la sabiduría consiste también de conocer las cosas, pero también saberlas hacer, saber cómo amar a nuestro prójimo, saber cómo amar a Dios. En eso consiste la sabiduría. No estamos hablando de sabiduría de otras cosas, de cómo hacer riquezas, de cómo desarrollar trabajos difíciles de hacer. No, es sabiduría conforme lo que la Biblia dice de Dios. Entonces, empecemos a buscar a Dios, a reverenciar sus mandamientos, a reverenciar su persona para adquirir la sabiduría. Yo lo que más anhelo en esta vida es conocer a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir? Que yo quiero tener conocimiento de Dios, conocerlo a Él en un nivel personal. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que si nosotros empezamos a temer a Dios, a reverenciar la persona de Cristo, nosotros vamos a obtener esa sabiduría. Y esa sabiduría es lo que nos llena de paz, de amor, y nos ayuda en nuestras vidas que estamos viviendo en estos tiempos. Estos tiempos son difíciles, estos tiempos son de mucha vanidad, muchas cosas. Hemos adquirido mucho conocimiento en la ciencia y en la tecnología, pero nos hemos apartado del conocimiento de Dios, de la sabiduría hacia Dios, de Dios. Entonces, conocer a Dios es conocer la vida. Conocer a Dios es conocer lo que siempre es bueno, porque Dios es bueno. Dios nos ayuda a amar, a desarrollar un amor por las demás personas. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros empezamos a temerle a Jehová, a leer sus mandamientos y a meditar en ellos, es donde nosotros adquirimos la sabiduría. Y esto es principalmente para los jóvenes, porque los jóvenes, si nosotros aprendemos, como dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si nosotros empezamos a temerle a Él, nosotros vamos a empezar a conocerlo a Él, a acercarnos a Él, a vivir para Él. Y es cuando Dios empieza a hacer esa bendita transformación. Así es que adquiramos sabiduría. Sabiduría de Dios, conocimiento de Dios, para que vivamos una vida llena, plena, una vida gozosa, y en una vida que nosotros sepamos conducirlos en esta vida de la forma correcta hacia nuestros prójimos, hacia nuestros familiares, hacia nuestros hijos, hacia todas las personas.
Y eso lo podemos hacer solamente con la sabiduría de Dios, que empieza con el temor a Él. Dios les bendiga. Gracias por si miran este video, les apreciamos. Esperamos estar subiendo más videos para que nos escuchen. Estamos bien alegres de compartir siempre una palabra corta, pero lo hacemos con alegría y con gozo para el Señor Jesucristo. Y bendiciones para todos ustedes. Gracias. Pasen buen tiempo en estos tiempos malos que estamos viviendo. Dios les bendiga.